¿Sabías que algunas bandas fueron tan escandalosas que casi quedan atrapadas por una multitud enfurecida de más de 80.000 personas? Desde los Beatles escapando de una turba furiosa en Filipinas hasta los Rolling Stones siendo rechazados en Japón. Aquí están los 25 artistas de rock prohibidos por la industria que nunca volverás a ver. 1. The Beatles. The Beatles, una de las bandas más famosas de la historia, aprendieron que no todos querían su presencia. En 1966 fueron vetados de Filipinas por negarse a reunirse con la primera dama Imelda Marcos. No fue un simple malentendido. Provocó indignación pública. Al difundirse la noticia, se formaron multitudes furiosas y la banda tuvo que escapar desesperadamente. El aeropuerto estaba lleno de ciudadanos enfadados y los Beatles apenas lograron salir ilesos. Pero no fue la primera vez que los rechazaron. En 1965, Israel también los vetó, temiendo que influenciaran a los jóvenes de forma peligrosa. El gobierno temía que su música impulsara a los jóvenes hacia la rebelión. Hoy cuesta creerlo, pero en ese entonces, los Beatles eran vistos como una amenaza social. Aquello que los hizo queridos en el mundo entero, su libertad de expresión, era precisamente lo que hacía que algunos gobiernos los temieran. Aunque se convirtieron en leyendas de la música, estos vetos demostraron que incluso las estrellas más grandes pueden ser silenciadas. 2. The Rolling Stones. Los Rolling Stones, conocidos por su estilo de vida salvaje y su música rebelde, no eran bienvenidos en todas partes. En 1973, Japón les cerró la puerta. ¿La razón? Las condenas previas por sustancias de Mick Jagger. El gobierno decidió que su historial lo convertía en una mala influencia y les negó la entrada. No fue una simple negativa de visa, fue un mensaje claro. Los rockeros con pasado problemático no eran bienvenidos. La banda estaba en la cima de su fama, pero Japón no cedió, pese a las súplicas de los fans. Permanecieron vetados durante casi 2 décadas, hasta que en 1990 finalmente se les permitió actuar. La respuesta fue abrumadora. Estadios repletos, gritos y una demanda desbordada. ¿Pero por qué tomó tanto tiempo? ¿Realmente el gobierno temía la influencia del rock o era una forma de controlar la cultura? Incluso hoy, la pregunta sigue en el aire. 3. The Kinks. The Kinks fueron una de las grandes bandas del rock británico, pero su éxito sufrió un duro golpe. De 1965 a 1969 se les prohibió actuar en Estados Unidos. No era un problema menor. Los alejaba de uno de los mercados musicales más grandes del mundo. El motivo fue una fuerte discusión con la Federación Estadounidense de Músicos. Se les negaron los permisos laborales y de pronto quedaron fuera de América. Mientras otras bandas británicas conquistaban el país, The Kinks solo podían mirar desde lejos. Esto no solo afectó su carrera, cambió por completo su futuro. Sin la exposición en Estados Unidos, les fue difícil competir con bandas como los Beatles o los Rolling Stones. Incluso cuando se levantó el veto, el daño ya estaba hecho. Imagina lo que habría sido si hubieran podido actuar libremente durante esos años clave. ¿Habrían sido tan grandes como los Beatles? ¿O incluso más? Este veto no fue solo un trámite, fue una decisión que alteró el curso del rock. 4. Led Zeppelin. Led Zeppelin fue una de las bandas más grandes de todos los tiempos, pero a comienzos de los años 70 les negaron la entrada a Singapur. ¿El motivo? Su cabello. Algo tan simple como tener el pelo largo bastó para impedirles ingresar al país. Singapur tenía reglas estrictas en esa época, y los hombres con cabello largo eran vistos como problemáticos. El gobierno temía que su influencia provocara actitudes rebeldes. Por eso, los fans del país nunca pudieron verlos en vivo en sus años dorados. Imagina perderte un momento histórico solo por cómo luce alguien. Aunque su música sonaba en todo el mundo, no se les permitió pisar ese territorio. Y no fue un caso aislado. Muchas bandas enfrentaron situaciones similares en otros lugares. ¿Y si estos vetos hubieran continuado? ¿Seguiríamos celebrando el rock como hoy? Esta historia demuestra que, a veces, la música no solo se trata del sonido, sino del poder que transmite. 5. Bob Dylan. Bob Dylan es uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, pero incluso él fue impedido de actuar.
En 2010, sus conciertos planeados en China fueron cancelados de forma repentina. ¿La razón? El gobierno temía su influencia. Dylan era conocido por sus canciones de protesta y sus mensajes fuertes, lo cual inquietaba a las autoridades. Pensaban que su música podía inspirar rebelión o alterar el orden del país. No fue una simple negativa, fue un intento claro de controlar lo que la gente podía escuchar. Aunque el mundo cambiaba, la censura seguía presente. A los ciudadanos chinos se les negó la oportunidad de ver a una leyenda viviente, solo por lo que representaba. ¿Qué tan distinta sería la historia si más artistas hubieran sido vetados así? ¿Cuánto poder tiene la música si los gobiernos la temen tanto? El hecho de que un hombre con guitarra fuera visto como una amenaza lo dice todo sobre el mundo en el que vivimos. 6. Oasis. Oasis fue una de las bandas de rock más grandes del mundo, pero eso no impidió que China los vetara por completo en 2009. ¿Por qué? Noel Gallagher había actuado en un concierto a favor del Tíbet libre en 1997. Ese solo acto bastó para que el gobierno chino los incluyera en su lista negra, prohibiéndoles actuar en el país. Lo consideraron una ofensa directa a su control sobre el Tíbet y no estaban dispuestos a pasarlo por alto. Los fans, emocionados por verlos en vivo, quedaron con las manos vacías. No hubo advertencias ni discusiones, solo un veto absoluto. No era solo por la música, se trataba de poder, control y dar un ejemplo a quienes desafiaban la autoridad. La decisión fue definitiva y Oasis quedó borrado de la escena musical en China. Para una banda que vivía de la controversia, este fue otro choque con el poder, pero esta vez las consecuencias fueron permanentes. 7. Björk. Björk siempre ha sido conocida por sus actuaciones atrevidas y su disposición a romper límites, pero en 2008 cruzó una línea que China no estuvo dispuesta a perdonar. Durante un concierto en Shanghái, gritó repentinamente «Tíbet, Tíbet» sobre el escenario. El mensaje fue claro y el gobierno chino reaccionó de inmediato. Su nombre fue incluido en la lista negra y se le prohibió actuar permanentemente en el país. No hubo disculpa que pudiera cambiar la decisión, ni forma de deshacer lo ocurrido. Una sola palabra bastó para cerrar todas las puertas, dejando a millones de fans sin la posibilidad de verla en vivo. El gobierno chino fue claro. No tolerarían el apoyo a la independencia tibetana. La acción de Björk no fue un grito al azar, fue un desafío directo a las políticas de China. Ella sabía lo que hacía, y lo hizo de todos modos. Ese momento de desafío le costó toda una audiencia, pero para una artista como ella, quedarse en silencio nunca fue una opción. El veto fue rápido, absoluto e irreversible. 8. Snoop Dogg. Snoop Dogg no es ajeno a la controversia, y su pasado lo ha seguido más allá de las fronteras. Su historial criminal, su estilo de vida alocado y sus problemas con la ley lo convirtieron en un blanco fácil para los vetos. El Reino Unido y Australia son solo dos de los países que le prohibieron la entrada. En 2006, un incidente violento en el aeropuerto de Heathrow selló su destino en el Reino Unido. Él y su séquito se enfrentaron con la seguridad, lo que llevó a su expulsión inmediata y un veto a largo plazo. Las autoridades no estaban dispuestas a pasar por alto el caos que traía consigo. Los medios lo retrataron como una figura peligrosa, y los gobiernos tomaron nota. Incluso Australia, famosa por acoger a grandes artistas, decidió que era un riesgo. No querían el equipaje que venía con su nombre, sin importar cuántos fans quisieran verlo en vivo. Snoop siempre vivió bajo sus propias reglas, pero algunas puertas se cerraron para siempre. 9. Lady Gaga. Lady Gaga ha construido su carrera sin miedo, pero en 2012, esa valentía la llevó a ser vetada en Indonesia. Grupos islámicos conservadores criticaron sus actuaciones, calificándolas de inapropiadas y contrarias a los valores del país. Surgieron protestas y las autoridades cedieron a la presión. Su concierto en Yakarta fue cancelado y se le prohibió actuar oficialmente. No importó que miles de fans ya hubieran comprado sus entradas. La decisión fue final e inapelable. Lady Gaga no era solo una artista más, era un símbolo de cambio, de romper reglas, de desafiar límites, y eso la convirtió en un blanco. El veto no fue solo por un concierto, fue una declaración contra todo lo que ella representaba. Algunos la veían como una amenaza a los valores tradicionales,
otros como un ícono de libertad. Pero sin importar de qué lado estaban, había algo claro. Su nombre nunca más aparecería en un cartel de conciertos en Indonesia. 10. Marilyn Manson. Marilyn Manson nunca ha rehuido la controversia, y esa reputación lo ha seguido por todo el mundo. En 2003, grupos religiosos en Moscú decidieron que no permitirían su actuación. Dijeron que su música era peligrosa, su imagen ofensiva y sus conciertos perturbadores. Las protestas ganaron fuerza y las autoridades respondieron cancelando el espectáculo. No se trató de ventas o seguridad, sino de silenciar a un artista que consideraban una amenaza. Toda la carrera de Manson ha sido una provocación, pero en algunos lugares los límites estaban marcados con piedra. Sus conciertos han sido prohibidos en varios países por las mismas razones. Representaba algo que incomodaba, algo que no querían ver en su cultura. Pero por cada veto, había millones de fans que lo veían como una voz de los incomprendidos, los marginados, los rebeldes. Las autoridades pueden haberlo excluido, pero su impacto fue imposible de borrar. 11. The 1975. De 1975, una banda que nunca ha evitado la polémica, fue demasiado lejos en 2023, lo que llevó a un veto total en Malasia. Durante una actuación en vivo, el cantante Matty Healy protestó contra las leyes anti-LGBTQ+ del país, besando al bajista Ross MacDonald en el escenario. El momento fue impactante, pero las consecuencias fueron aún mayores. El gobierno malasio actuó de inmediato. Canceló todo el Good Vibes Festival y dejó claro que de 1975 nunca sería bienvenido de nuevo. Pero el daño no terminó ahí. El nombre de la banda fue prácticamente eliminado de las plataformas oficiales del país, y los promotores comenzaron a pensárselo 2 veces antes de contratarlos. El veto envió un mensaje escalofriante. Algunos gobiernos están dispuestos a destruir eventos completos por silenciar un solo acto de desafío. Para The 1975, las consecuencias fueron más que perder un país en su gira. Se convirtieron en símbolo de rebelión, pero a un alto precio. La industria, temerosa de más reacciones, tomó distancia, y el acceso de la banda a ciertos mercados se cortó para siempre. Incluso los fans debatían si su acto fue una provocación irresponsable o una protesta genuina. Sea como fuere, su acción los llevó a un nivel de exilio que pocos músicos han enfrentado. El mundo del rock está acostumbrado a los vetos, pero ellos aprendieron de primera mano cuán rápido una decisión puede cambiarlo todo. ¿Fueron simplemente demasiado audaces para su época o sabían perfectamente lo que hacían? En cualquier caso, la industria ya había tomado una decisión. De 1975 no volverá a tocar en Malasia. 12. B2. Enfrentarse al poder en un país como Rusia nunca es sin riesgos, y la banda de rock B2 pagó el precio por su desafío. En medio de su gira, hablaron abiertamente contra la guerra en Ucrania, una decisión que selló su destino. Las autoridades rusas no tardaron en actuar. Sus conciertos fueron cancelados de inmediato y fueron incluidos en la lista negra como una banda indeseable. Fue un castigo rápido y brutal, diseñado para convertirlos en un ejemplo. Pero no se trataba solo de cancelar algunas fechas. Toda su carrera quedó en el aire. Su música desapareció de las radios. Su presencia en los medios rusos se esfumó. Y ganarse la vida como músicos se volvió casi imposible. Para B2, las consecuencias fueron devastadoras. Su base de fans siguió leal, pero incluso para los seguidores fue difícil acceder a su obra sin enfrentar restricciones. El gobierno había logrado convertir a una banda querida en un grupo de parias. ¿Y la industria? Respondió con silencio, temerosa de verse envuelta en la tormenta política. Una banda emblemática del rock ruso ahora luchaba solo por ser escuchada. Ya no se trataba de opiniones, se trataba de supervivencia. ¿Podrían seguir haciendo música en esas condiciones? ¿O era el fin del camino? La industria ya había hablado, y en Rusia, la voz de B2 estaba prácticamente borrada. 13. Pornofilmy. Pocas bandas han sido tan directas en su crítica a Vladimir Putin como Pornofilmy. Su canción, Eto Proidiot, se convirtió en algo más que música. Fue un grito de guerra contra el gobierno ruso. Las letras señalaban al presidente sin rodeos, y sus conciertos se volvieron puntos de encuentro para quienes se atrevían a resistir.
pero el Kremlin no iba a tolerarlo. En pocas semanas, su música comenzó a desaparecer de las plataformas y sus shows fueron cancelados sin previo aviso. No era solo censura, era un intento total de silenciarlos. La banda se encontró sin poder actuar en grandes recintos y los organizadores fueron advertidos de no contratarlos. El mensaje era claro: obedeces las reglas o desapareces. Sin embargo, Pornofilmy se negó a rendirse. Llevaron su música al underground, hicieron shows secretos y confiaron en sus fans para difundir el mensaje. Pero el riesgo era enorme. Las autoridades los vigilaban, esperando una excusa para cerrarlo todo definitivamente. Incluso hablar públicamente de la banda se volvió algo peligroso. Aunque fuera de Rusia su música aún llegaba a oyentes, dentro del país se volvió casi inaccesible. Se habían convertido en símbolo de desafío, pero ¿valía la pena el precio? Para Pornofilmy, la respuesta era clara. Preferían ser vetados que quedarse en silencio. 14. Gary Glitter. Algunos vetos son el resultado de protestas políticas, pero otros surgen de algo mucho más oscuro. Gary Glitter fue alguna vez una estrella del rock, pero sus crímenes lo convirtieron en una de las figuras más despreciadas de la historia musical. Su condena por abuso destruyó su reputación, pero las consecuencias no terminaron ahí. Tras cumplir condena en Vietnam, se encontró excluido del mundo. Al menos 19 países, incluyendo Cuba, Camboya y Filipinas, se negaron a dejarlo entrar. La industria musical le dio la espalda, borrando su nombre de registros oficiales. Las emisoras se negaban a reproducir sus canciones, y hasta sus viejos fans no podían separar sus éxitos del horror de sus acciones. El veto a Gary Glitter no fue solo por sus delitos, fue para asegurarse de que nunca regresara a la vida pública. Cada intento de volver fue recibido con indignación. Sus canciones, que antes eran himnos de estadio, ahora eran recordatorios de un hombre que el mundo quería olvidar. Incluso se impulsaron campañas para borrar su música de las plataformas. El mensaje era claro: su carrera había terminado y nadie le daría una segunda oportunidad. Algunos músicos pierden su carrera por hablar. Otros, como Gary Glitter, la pierden por sus actos imperdonables. Y en su caso, no hubo redención, solo un exilio definitivo de la industria que alguna vez dominó. 15. Kourosh Yagmaei. No todos los vetos nacen de escándalos o protestas. A veces vienen de un cambio de poder absoluto. Kourosh Yagmaei fue un querido músico de rock en Irán, pero cuando llegó la Revolución Islámica en 1979, todo cambió. El rock pasó a verse como una amenaza por el nuevo gobierno. Sin previo aviso, sus canciones desaparecieron de las radios, sus discos fueron retirados y su nombre borrado de la prensa. No fue solo un veto, fue como si nunca hubiera existido. La revolución declaró su música inaceptable, y con eso, Irán perdió a uno de sus mayores talentos. Yagmaei intentó resistir, pero las restricciones eran demasiado fuertes. Ya no podía actuar en su propio país, y hasta hablar de sus logros pasados se volvió riesgoso. Sus fans, que antes celebraban su obra abiertamente, ahora debían escuchar en secreto. La industria, que antes lo apoyaba, se vio obligada a darle la espalda. Pero él nunca dejó de hacer música. Siguió creando, aunque el mundo que conocía ya no lo reconociera. ¿Podría volver algún día a los escenarios de Irán? La respuesta sigue siendo incierta, pero lo que es seguro es que el gobierno se aseguró de mantener su legado oculto, aunque muchos aún recuerdan sus canciones. 16. DDT, una de las bandas de rock más influyentes de Rusia, fue blanco directo de la represión estatal durante los años 80. Las autoridades soviéticas veían su música como peligrosa, una fuerza capaz de agitar a la población y provocar disturbios. Sus canciones hablaban de sufrimientos reales, temas que muchos querían ignorar, y eso los convirtió en enemigos del Estado. Sin previo aviso, su música fue vetada y se vieron forzados a pasar a la clandestinidad. Ya no podían actuar libremente, y reunir audiencia era un riesgo. Pero en lugar de rendirse, siguieron tocando en secreto, sabiendo bien los peligros que enfrentaban. Las autoridades los vigilaban de cerca, reprimiendo cualquier intento de difundir su música. Cuanto más los silenciaban, más crecía el deseo del pueblo por escucharlos.
Aunque DDT no se proclamaba activista político, sus letras transmitían mensajes que cuestionaban al sistema. Hablaban de corrupción, sufrimiento y la necesidad urgente de cambio. El gobierno no podía permitir que esas ideas se propagaran. Sin embargo, su base de fans crecía, demostrando que la censura no podía borrar su impacto. Cada actuación era un acto de rebeldía, cada canción una declaración contra la opresión. La represión no los borró. Su música sobrevivió, compartida en secreto como un tesoro prohibido. Mientras más intentaban silenciarlos, más poderosa se volvía su voz. Incluso hoy, el nombre de DDT sigue siendo símbolo de resistencia. 17. Tzveti. La banda soviética Tzveti fue aplastada por el peso de la censura estatal. La URSS no toleraba nada con influencia occidental, y en 1975 Tzveti fue considerada una amenaza. Su música fue totalmente vetada y las autoridades alegaron que promovía ideas incorrectas. No solo prohibieron sus canciones, su nombre fue borrado del todo. El gobierno fue claro: Tzveti no podía actuar, grabar, ni siquiera ser mencionada públicamente. Pero la música no desaparece tan fácil. Decididos a seguir tocando, no les quedó otra que actuar bajo otro nombre. Adoptaron nuevas identidades, esquivando a los censores cuando podían. Pero la presión no cesaba. Las autoridades los vigilaban de cerca, listas para intervenir en cualquier momento. Los fans también debían tener cuidado. Escuchar a Tzveti era un acto de rebeldía. Incluso nombrarlos en el lugar equivocado podía traer problemas. El gobierno creyó haber ganado, que con el veto los había borrado por completo. Pero la música sobrevive, incluso en la clandestinidad. Las canciones de Tzveti siguieron circulando en secreto, llegando a quienes se negaban a olvidar. El gobierno intentó silenciarlos, pero la gente seguía tarareando sus melodías, susurrando sus letras y manteniendo vivo su mensaje. La banda fue vetada, sí, pero su música jamás desapareció. Se volvieron un símbolo de rebeldía, prueba de que ni las reglas más estrictas pueden borrar el amor por el rock. ¿Qué pasa cuando una canción es demasiado poderosa para ser destruida? Vive en los corazones de quienes se niegan a olvidar. 18. Stas Namin. Stas Namin sabía lo que era ser vigilado. Como fundador de Tzveti, se convirtió en el blanco de una persecución constante por parte del gobierno. Cada paso que daba era monitoreado. Cada letra que escribía era vista como una amenaza. Su música fue vetada, su nombre incluido en listas negras y su libertad artística anulada. Las autoridades lo consideraban peligroso, un hombre cuya música inspirada en Occidente no tenía cabida en la sociedad soviética. Cuanto más creaba, más intentaban silenciarlo. Pero vetar su música no lo detuvo, solo lo hizo luchar con más fuerza. Sin acceso a radios ni tiendas, buscó formas de llegar al público en secreto. Conciertos clandestinos, grabaciones ocultas y presentaciones improvisadas mantuvieron su obra viva. Su influencia se extendió como fuego, pese a todos los intentos por sofocarla. Aunque los funcionarios lo perseguían, él nunca se rindió. Sabía que la música era más que sonido. Era un movimiento, una voz que no se podía controlar. La URSS quiso borrarlo, pero en cambio lo convirtió en leyenda. Incluso tras la caída del régimen soviético, la lucha no terminó. Las cicatrices de la censura seguían presentes, y la batalla por la libertad artística continuaba. Pero su legado ya estaba sellado. Había demostrado que la música podía sobrevivir incluso en los tiempos más oscuros, que ningún gobierno, por poderoso que sea, puede silenciar a un artista con algo que decir. ¿Qué pasa cuando un artista se niega a rendirse? Se vuelve imparable. Stas Namin no fue solo un músico, fue una fuerza de la naturaleza. 19. Iggy Pop. La decisión de China de vetar a Iggy Pop en 1997 no fue solo por su música, fue una cuestión de control. Su apoyo vocal a la independencia del Tíbet se vio como un desafío directo al gobierno chino. La respuesta fue inmediata. Se le prohibió actuar en el país y se restringió su música. El mensaje era claro: si te sales de la línea, serás borrado. Pero Iggy Pop no era un artista que pudiera ser borrado. El veto solo hizo que su influencia creciera más. Los fans buscaron formas de escuchar su música a pesar de las restricciones. Cada canción llevaba un mensaje implícito: la libertad no se puede silenciar.
El gobierno chino trató de cerrarle el paso, pero su legado era demasiado poderoso para ser contenido. Su energía rebelde, su negativa a conformarse, lo convirtieron en algo más que un músico. Se volvió símbolo de resistencia, un artista que representaba algo más grande que él mismo. La verdad es que vetar a un artista no borra su voz, solo la amplifica. La música de Iggy Pop llegó a donde no estaba permitida. Su influencia permaneció, demostrando que el verdadero rock and roll nunca puede ser enjaulado. Los gobiernos temen lo que no pueden controlar, y Iggy Pop estaba fuera de su alcance. ¿Qué pasa cuando un artista vetado se niega a desaparecer? Se vuelve más fuerte que nunca. 20. Green Day. American Idiot de Green Day fue más que un disco. Fue una declaración, un ataque directo contra la corrupción política, la guerra y la manipulación mediática. Pero hablar claro tuvo consecuencias. Gobiernos de todo el mundo tomaron medidas. Vetaron conciertos, censuraron letras y bloquearon su música. Algunos países se negaron a permitirles actuar, etiquetándolos como peligrosos. Pero Green Day nunca fue una banda que se quedara callada. A pesar de los vetos, su música se propagó como fuego. La gente encontró formas de escucharla, compartirla y mantener el mensaje vivo. La censura no pudo borrar sus palabras, y la represión solo los hizo más ruidosos. El mundo los estaba observando, y Green Day no se detuvo. Cuanto más intentaban silenciarlos, más gente quería escucharlos. ¿Qué pasa cuando una banda se niega a ser controlada? Se vuelve imparable. Green Day era más que un grupo de músicos, era un movimiento. Demostraron que la música tiene poder, que las letras pueden sacudir al mundo y que la verdadera rebeldía no puede ser callada. 21. The Sex Pistols. The Sex Pistols no eran una banda más, eran una rebelión abierta contra la autoridad, y la industria se aseguró de apagarlos. Su música era ruidosa, sus letras agresivas y su presencia, puro caos. En 1977, su canción God Save the Queen fue totalmente vetada en la radio británica por atacar directamente a la monarquía. Varias ciudades se negaron a recibir sus conciertos, alegando que podrían generar disturbios. Incluso las cadenas de televisión dudaban en transmitir sus actuaciones. Pero no solo el Reino Unido quería fuera a los Sex Pistols. Polonia y muchas zonas de Estados Unidos también cancelaron sus shows, temiendo su influencia en la juventud. Cada veto solo alimentaba su leyenda, haciéndolos parecer aún más peligrosos ante las autoridades. Sus conciertos se volvieron eventos clandestinos, llenos de gente que moría por ver el caos en persona. La industria, los medios y la ley intentaron borrarlos, pero la leyenda de los Sex Pistols no hizo más que crecer. Décadas después, su nombre aún es sinónimo de desafío. 22. Motley Crue. Motley Crue era la definición del exceso, salvajes, impredecibles e imposibles de controlar. Su estilo de vida era puro caos, sustancias, fiestas sin freno y un desprecio total por las reglas. Esa conducta no era un personaje, era su realidad, y les costó múltiples vetos en varios países. Singapur les prohibió actuar, calificando sus letras de demasiado explícitas y su imagen, peligrosa. Otros países siguieron el ejemplo, aplicando restricciones por temor a que sus presentaciones fomentaran el comportamiento desenfrenado. Pero cada veto solo aumentaba su fama. Los fans los veían como verdaderos rockstars, viviendo una vida que la mayoría solo podía imaginar. Sus conciertos eran una mezcla de música estridente, fuego y acrobacias que ninguna otra banda se atrevía a probar. Pero la industria los veía como una amenaza. Su influencia era demasiado grande, su alcance demasiado amplio, y sus locuras, imposibles de controlar. Fueron vetados, censurados y excluidos de muchos mercados. ¿Eso los detuvo? Para nada. Al contrario, alimentó su leyenda. Motley Crue no era solo una banda, era una fuerza destructiva, y ningún veto podía borrarlos. Aún hoy, su nombre es símbolo de la era más descontrolada del rock. 23. Madonna. Madonna no solo rompía los límites, los destruía. Sus actuaciones, su música y hasta sus declaraciones públicas desafiaban lo aceptable. Pero tanta osadía tuvo un precio. Países de todo el mundo intentaron silenciarla, vetando sus conciertos y su música. En 2012, Rusia incluso le prohibió actuar por apoyar los derechos LGBTQ+.
Grupos conservadores en Italia y Argentina organizaron protestas masivas, calificando sus shows de ofensivos y pidiendo su cancelación. Algunos países del Medio Oriente fueron más allá. Eliminaron su música de las tiendas, intentando borrar su influencia. Pero Madonna nunca retrocedía. Cada veto, cada polémica, solo la impulsaba a seguir. Se reinventó una y otra vez, siempre un paso adelante de la industria que trataba de contenerla. La llamaron polémica, inapropiada e incluso peligrosa, pero su impacto era innegable. Madonna no solo hacía música, hacía declaraciones, y esas declaraciones asustaban a los poderosos. La industria intentó bloquearla, pero ella solo se hizo más famosa. Demostró que los vetos no detienen a los íconos, los crean. 24. Elton John. Elton John no era solo un músico, era un símbolo de cambio, y eso lo convirtió en blanco de vetos. Su apoyo público a los derechos LGBTQ más lo puso en conflicto con muchos países conservadores, llevándolo a ser vetado en varias ocasiones. En 2015, tanto Egipto como Rusia se negaron a permitirle actuar por su activismo. Otros países impusieron límites estrictos a su música, manteniéndola fuera del aire y de los espacios públicos. Pero Elton John no se dejó silenciar. Siguió actuando, alzando la voz y batiendo récords. Su música seguía siendo una fuerza global, adorada por millones pese a los vetos. La industria quiso controlarlo, pero él se negó a ceder. Sus canciones eran más que melodías, eran mensajes, y la gente escuchaba. Los intentos por apartarlo solo reforzaron su influencia. Demostró que la música era más fuerte que la censura, que los artistas podían resistir y ganar. La industria quiso frenarlo, pero la música de Elton John ha resistido el paso del tiempo. 25. Frank Zappa. Frank Zappa no era un rockero más, era un crítico feroz de la autoridad, y eso lo volvía un problema. Su música era experimental, sus letras mordaces y sus opiniones políticas, sin filtros. Ese tipo de desafío lo llevó a ser vetado en varios países. En los años 80, Checoslovaquia consideró su música peligrosa, una amenaza a la ideología estatal. La Unión Soviética también lo incluyó en su lista negra, asegurándose de que sus discos no llegaran al público. Incluso en Estados Unidos, libró batallas contra la censura, negándose a dejar que los políticos decidieran qué debía sonar. La industria lo veía como un disruptor, alguien incontrolable, y trataron de apartarlo. Pero Zappa se alimentaba de esa resistencia. Sus fans lo veían como un héroe, alguien dispuesto a enfrentarse al sistema sin importar el precio. Su negativa a seguir las reglas solo aumentó su influencia, convirtiéndolo en símbolo de la libertad artística. Nunca buscó el éxito comercial, y aún así, su música sigue siendo recordada, estudiada y reproducida. La industria intentó silenciarlo, pero solo hicieron su voz más fuerte.